La ciudad dormía bajo la lluvia cuando Isabella llegó a la vieja casa en las afueras. Nadie sabía su historia, solo que había aparecido una mañana con una maleta y un anillo en la mano. Era la segunda esposa de Alejandro, un empresario exitoso, conocido por su encanto y por su pasado turbulento. El matrimonio de Alejandro con su primera esposa, Valeria, había terminado en tragedia. La mujer lo había amado con el alma, pero él la había traicionado, persiguiendo sueños vacíos y tentaciones pasajeras. Cuando Valeria murió en un accidente, la culpa lo devoró. Prometió no volver a amar hasta que conoció a Isabella. Ella era distinta. Tenía la calma de quien ha sufrido demasiado y la mirada de quien aún cree en el amor. Alejandro la conoció en una exposición de arte, donde ella vendía pinturas hechas con lágrimas y esperanza. Su fragilidad lo desarmó. Su sonrisa lo rescató del abismo. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Las sombras de Valeria seguían en cada rincón de la casa. Su retrato colgaba sobre la chimenea, sus vestidos aún dormían en el armario, y su perfume aún flotaba en el aire. Isabella lo sentía, cada noche, mientras se preguntaba si él realmente la amaba o solo intentaba olvidar. Una noche, Alejandro llegó tarde. La lluvia golpeaba los cristales y el silencio pesaba como una piedra. Isabella lo esperó con la cena fría y el corazón ardiendo. Cuando él entró, con los ojos cansados y el alma perdida, ella preguntó con voz temblorosa: ¿Dónde estabas, Alejandro? Él la miró, y por un instante, no supo qué decir. Negocios, respondió, evitando su mirada. Pero Isabella no era ingenua. Había visto mensajes, había sentido la distancia, había escuchado rumores. En su pecho, algo se rompió. No gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza y susurró: No quiero convertirme en otra Valeria. Esa frase lo dejó helado. Esa noche durmieron en silencio, separados por un abismo invisible. Los días siguientes fueron un vaivén de dudas y gestos vacíos. Alejandro intentaba acercarse, pero la culpa lo traicionaba. Isabella, en cambio, pintaba sin descanso, cuadros oscuros, rostros tristes, lágrimas escondidas. Cada pincelada era un grito que nadie oía. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de Alejandro, encontró una carta. El papel olía a perfume. Las palabras eran dulces, y no eran para ella. Sus manos temblaron. Su pecho ardió. Y por primera vez, comprendió lo que Valeria había sentido. Esa noche, sin decir nada, empacó sus cosas. Dejó su anillo sobre la mesa, junto a la carta, y se fue bajo la lluvia. Alejandro llegó tarde, como siempre. Vio la casa vacía, la maleta ausente, y el silencio absoluto. Solo entonces entendió que lo había perdido todo, otra vez. El amanecer encontró a Alejandro solo, con la mirada perdida en el anillo que Isabella había dejado sobre la mesa. Afuera, el sol se levantaba lento, pero dentro de él solo había oscuridad. Por primera vez comprendió el verdadero peso de la palabra soledad. Pasaron los días como fantasmas. Sin Isabella, la casa se volvió un sepulcro, los relojes parecían no avanzar, los cuadros de ella lo miraban con reproche, y su perfume, aún en el aire, era un recordatorio cruel de lo que había destruido. Cada noche, el sonido de la lluvia le traía su voz. No quiero convertirme en otra Valeria. Esa frase lo perseguía, más fuerte que cualquier grito. Movido por el arrepentimiento, decidió buscarla. Revisó cada rincón donde podría estar, la galería donde solía pintar, el pequeño café que amaba, incluso el parque donde se conocieron. Pero Isabella había desaparecido del mapa, como si el viento se la hubiera llevado para siempre. Durante meses, Alejandro intentó redimirse. Vendió su empresa, dejó atrás los lujos y se dedicó a ayudar a otros, como si sanar el dolor ajeno pudiera limpiar el suyo. Cada día escribía una carta que nunca enviaba, confesando su culpa y su amor. Cartas que guardaba en una caja, esperando que algún día ella las leyera. Hasta que, un año después, el destino decidió hablar. Una exposición de arte en el centro de la ciudad anunciaba una nueva colección. Sombras del perdón, por Isabella Rivas. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Fue al evento sin pensarlo, con el alma en las manos. El salón estaba lleno, y las paredes cubiertas de cuadros que parecían gritar su historia. Una mujer bajo la lluvia, un anillo abandonado, un hombre solo entre sombras. Y al final del pasillo,
Un lienzo diferente, una luz suave, dos figuras abrazadas bajo el amanecer. Debajo del cuadro, una frase. Perdonar no es olvidar, es liberarse para volver a amar. Entonces la vio. Isabella, con un vestido blanco y la misma serenidad de siempre, observaba su obra con lágrimas contenidas. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Alejandro se acercó despacio, temiendo que un paso en falso la hiciera desaparecer otra vez. Y no vine a pedirte nada, dijo con voz quebrada. Solo quería decirte que mi vida no tuvo sentido sin ti. Ella lo miró, sin rabia, sin reproche. Solo con esa ternura que alguna vez lo había salvado. Te quise incluso cuando me dolía hacerlo, susurró. Y aunque ya no soy la misma, sigo creyendo en el amor. Él bajó la cabeza. ¿Y crees que aún hay amor para mí? Isabella sonrió, con tristeza y esperanza mezcladas. Tal vez, si aprendes a no destruir lo que dices amar. El silencio que siguió fue profundo. No hicieron promesas, no hubo besos dramáticos. Solo dos almas heridas que entendieron que a veces la redención no llega con palabras, sino con el simple hecho de seguir viviendo. Días después, Alejandro recibió una carta sin remitente. Dentro, había una sola línea escrita con la caligrafía de Isabella. Te perdono, y eso basta. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Miró al cielo y sintió que, finalmente, podía respirar. La historia de Alejandro e Isabella no terminó en un final perfecto, sino en algo más humano. El reconocimiento del error, la aceptación del pasado y el valor de seguir amando, incluso cuando el corazón está hecho pedazos. Porque el amor verdadero no siempre vence, pero siempre enseña.